Sí, profe. Bueno, ustedes van a observar en esta hoja, a ver, bueno, aquí, vamos a hacer algo antes de iniciar, que aquí hay unas columnas ocultas. Ahí está. Ahí tenemos la columna A, B, C, D, E, ¿ya? En esa celda de acá está el salario mínimo legal vigente, y aquí tenemos unos datos de unos empleados, el nombre, la edad, salario y número de hijos, ¿sí? Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora consiste en contestar estas preguntas. Número de empleados menores de 30 años. ¿Cuántos empleados tienen hijos? Número de empleados que devengan más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Nombre del empleado con mayor edad. Nombre y salario del empleado con menor remuneración. En este último, pues se va a colocar un texto donde diga, por ejemplo, el de menor remuneración, aquí sería este de 940, ¿sí o no? Bueno, pero ahora podemos cambiar datos. Entonces, si, por ejemplo, en este último dice nombre y salario del empleado con menor remuneración, debe aparecer aquí un mensaje que diga, Silvio es el empleado, no, le podemos colocar Silvio, devenga 940,000 pesos y es el empleado con menor remuneración. Pero en el momento en que yo cambie los salarios, automáticamente debe cambiar el mensaje de acá abajo y debe decir, por ejemplo, si yo modifico el salario de Carmen y le pongo 850, o bueno, el salario mínimo, ¿no? O bueno, 880, pongámoslo. Entonces ya debe cambiar el mensaje y acá debe decir Carmen con 880,000 pesos, que es la empleada con menor remuneración. ¿Ya? Entonces ese es el ejercicio. Para esto vamos a emplear funciones. Vamos a emplear funciones de Excel. Bueno, yo creo que pueden observar, ¿no? Bueno, entonces primero vamos a responder este. Dice, número de empleados menores de 30 años. Entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar las edades que están en la columna C, o sea, estas de aquí. Y decirle que me cuente cuántos empleados tienen menos de 30 años. Entonces vamos a ir acá y le decimos igual contar punto sí. La función se llama contar sí. Pueden observar que tiene dos parámetros, un rango y un criterio. Entonces, en el rango es el rango de edades que va a analizar, que sería desde C3 hasta C9. Ahí está el rango. Punto y coma y colocamos ahora el criterio. ¿Cuál es el criterio que vamos a tener en cuenta?
para que los cuente. Que los datos que sean aquí son menores que 30. Cerramos paréntesis y le damos enter. Bueno, aquí parece que tenemos un error y es que el criterio va entre comillas, ¿no? Aquí. Bueno, ahí. Entonces, según eso, me dice que el número de empleados menores de 30 años es 4. A ver, veamos. Hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 empleados menores de 30 años. Vamos a mirar la fórmula, ahí está. Ahí Profe, puedo... ¿Sí? profe, ¿será que me puede repetir, por favor? ¿Será que puede qué? Volver a repetir otra vez esa parte. Ah, ya. Bueno, aquí estamos empleando la función contar sí. Contar sí, abre, abre paréntesis y dice rango. El rango es donde están las edades que voy a analizar, que sería esto. Selección. Entonces va de C3 a C9. Ahí sigue punto y coma. Y el criterio para esa función debe colocárselo entre comillas. O sea, lo coge como si fuera un texto, ¿no? Entonces menor que 30. Cuando algo ustedes lo colocan entre comillas, pues Excel lo asume como si fuera un texto. Por ejemplo, un nombre aquí, ¿no? Puede ir entre comillas. Entonces aquí dice contar desde C3 hasta C9 y el criterio es que sea menor que 30. O sea, aquí me va a contar solamente los datos menores que 30. Y le doy Enter. Y ahí aparece el 4, ¿no es cierto? Y lo pueden observar. Pueden copiar estos datos en Excel para que hagan el ejercicio. Quieren les doy un tiempito para que copien esto y ahorita seguimos haciendo juntos el ejercicio. Bueno, profe. Profe, ¿me escucha? Estoy, da estoy dándoles el tiempito para que copien esos datos, ¿sí? Copien estos datos en su hoja de cálculo para que puedan realizar el ejercicio. ¿Ya lo tienen? No, profe. Entonces, ya veamos. Copienlos. Apenas terminen me avisan pues para poder seguir.
Bueno, continuemos, ¿no? Queda mucho tiempo. Bueno, entonces continuamos. Aquí empleamos la función contar sí menor que 30. Listo. Ahora dice, ¿cuántos empleados tienen hijos? Aquí vamos a emplear otra función. El número de hijos está sobre la columna E, ¿no es cierto? Aquí tenemos el número de hijos sobre la columna E. Entonces, ¿cuántos empleados tienen hijos? Vamos a utilizar una función. Miren, cuando uno está escribiendo, ¿no? Por ejemplo, yo lo escribo contar. Aquí en la derecha me aparece la explicación. Dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces esa nos puede servir, ¿no? Veamos más abajo, por ejemplo, esta dice, cuenta el número de celdas en blanco. Esa me podría servir para contar Profe, cuáles no tienen hijos, ¿no? Ajá. profe, pero también no podría copiarla de arriba nomás y cambiarla y que el número sea mayor que 0 y ya. También, pues hay varias formas, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Es que Si el digo, número es mayor que 0, lógico, también contar sí. El número de hijos es mayor que 0, sí también sirve. Sería esta, ¿no? Dice, cuenta las celdas que coinciden con la condición dada. Por ejemplo, si nosotros en número de hijos le podemos colocar aquí 0, 0, 0, entonces, pues sería más conveniente lo que dice el compañero, ¿no? Contar sí las celdas que estamos marcando o el rango cumple con la condición que sea mayor que 0. Contar si conjunto dice cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. O sea, aquí se puede colocar más de una condición. Y la última dice cuenta el número de celdas no vacías de un rango, ¿no? También nos resultaría en este caso, ¿no? Entonces aquí nos sirve contar a y contar sí. Contar nos sirve porque cuenta el número de celdas que contienen números, ¿no? Y como nos damos cuenta, aquí hay unas celdas vacías, entonces, si se cuenta solamente las que tienen números, pues nos serviría, ¿no? Si ya se coloca en las celdas vacías un 0, pues ya tocaría con el criterio que dice el compañero. Entonces dice contar. Le damos todo el rango y lo cerramos. Ya sabemos que esta cuenta solamente las que tienen números. Aquí me dice que 1, 2, 3, 4 personas tienen hijos. Coincidió con el otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, si en el número de empleados menores de 30 colocamos aquí que Ricardo tiene 29 y le damos Enter, entonces automáticamente pues se actualiza y ya me dice que hay 5 empleados menores de 30. ¿Cuántos empleados tienen hijos? Hay 4, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo le coloco aquí que Juan tiene 0 hijos? Entonces allá me dice que hay 5, ¿no? Porque aquí esta función contar está teniendo en cuenta solamente las celdas que tienen números, ¿no? Entonces el 0 lo cuenta como un número. En ese caso, pues ya si utilizamos los ceros, pues ya tocaría cambiar la condición, ¿no? Ponerle contar sí. Número de empleados que devengan más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar algo que se denomina concatenación. La concatenación es cuando uno quiere unir dos
celdas, por ejemplo, o el contenido, ¿no?, de un texto con una celda, por ejemplo. Supongamos que yo quiero escribir aquí un mensaje que una Fabio con salario y con salario mínimo legal vigente. Que una de esos tres datos, ¿no?, diciendo que Fabio devenga este salario que es mayor que este salario mínimo. Entonces, si yo quiero hacer ese mensaje así compuesto, pues lo que voy a hacer es una concatenación. La concatenación es esto, mira, me coloco igual, la dirección de celda sería esta, Fabio. Voy a colocarle el símbolo de ampersand, este es para unir cadenas, eso es lo que se denomina concatenación. Entonces yo le coloco aquí comillas, devenga, espacio, comillas, y coloco este dato de aquí. Bueno, si lo dejo ahí nada más, debería salir que Fabio devenga 950.000. ¿Sí miran? Esto es lo que se denomina concatenación, o sea, unir varios datos, ¿no? Estoy uniendo el contenido de una celda con un mensaje y con el contenido de otra celda. Y si yo le quiero colocar que esto es menor que este valor, entonces sigo uniendo. Entonces colocaría aquí es menor que espacio, coloco otra vez ampersand y esto. Y podemos colocarle otro mensaje más allá que diga que es el salario mínimo legal vigente, ¿no? O en resumida podría ser así, espacio, salario mínimo legal vigente. Profe, Y ahí cierro. Ten en cuenta que aquí combino contenidos de celda con cadenas de texto, ¿no? Devenga es una cadena de texto. Es menor que es otra cadena de texto. Y SMLB es otra cadena de texto. Entonces aquí estoy combinando el contenido de las celdas con mensajes. Y si yo le doy enter, ahí dice Fabio devenga 950.000, es menor que 877.803 al salario mínimo legal vigente. ¿Sí había alguna pregunta? profe, Ajá. profe, yo estoy siguiendo los mismos pasos, profe, pero lo que pasa es que estás explicando como un poquitico muy rápido y pues no le cojo tanto el tiro, ¿sí me entiende? A ver si puede colaborar más despacio. Ajá. Listo. Bueno, entonces esto de aquí, lo que les estoy explicando simplemente es para que ustedes se den cuenta qué es lo que voy a hacer en la siguiente fórmula, ¿no? En la siguiente fórmula necesito hacer una concatenación de datos, o sea, combinar algunos datos que pueden ser textos con valores de celda. Aquí pueden ver ese ejemplo. Si yo modifico este texto, por ejemplo, digamos que este Fabio no es Fabio con B larga, sino Fabio con B corta. Entonces miren que ya se modifica el texto. Digamos que Fabio no gana 950, sino que gana 340. Entonces ya se modifica, mira. Eso es lo importante de concatenar, que uno si modifica los datos, el mensaje también se va
a modificar, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a colocarle aquí 1.000.000, y ahí aparece. Pero sí, dice que es menor, ¿no? Que el salario mínimo, entonces pongámosle 850. Lo único que estoy haciendo es modificando algunos datos para que ustedes se den cuenta que el mensaje se adecua pues al contenido de los datos. Bueno, esto es importante que ustedes lo entiendan. Esta unión que se hace mediante el signo ampersand, ¿no? Lo utilizan también para colocar la I, ¿no? Por ejemplo, I, compañía limitada, le saben colocar el ampersand. Bueno, entonces sigamos. Esto solamente era como una explicación aparte para que ustedes se den cuenta qué es lo que voy a hacer aquí. Dice, número de empleados que devengan más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿con qué función puedo hacer este dato? O puedo calcular este dato. Número de empleados que devengan más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Entonces le coloco contar punto sí. Contar sí. Rango. ¿Qué es lo que voy a comparar ahí? Los salarios. Los salarios, exactamente. Entonces iría desde de aquí hasta acá, ¿no? Todos los salarios. Estoy comparando los salarios. Punto y coma. ¿Y cuál sería el criterio para que me saque el número de empleados que devengan más de 2 salarios mínimos? Que si es mayor al Por dos H2. veces. Menor que sería ahí, ¿no? No, Profe, Mayor, ¿no? Mayor a Entonces, Mayor. H2 por 2 sería. exactamente. Entonces colocamos mayor, lo colocamos entre comillas, pero como necesitamos que lo compare con este valor de acá arriba, entonces le colocamos I para poder unirlo. Lo que dice el compañero sería este salario, pero multiplicado por 2, porque dice más de 2 salarios mínimos legales vigentes. Aquí tenemos un salario, lo multiplicamos por 2 y quedaría contar si esto es mayor que 2 por H2. Cierro paréntesis. Y ahí lo que vemos es que hay una concatenación, ¿no? El mayor, el signo mayor, es un texto. Y el 2 por el H2 es una fórmula, ¿no? Una fórmula que incluye el resultado de la celda H2. Entonces miremos. Número de empleados que devengan más de 2 salarios mínimos legales vigentes. También da 4. A ver, 877 por 2, eso da como 1.700.000 algo, ¿no? Modifiquemos alguno de estos, pongamos que este gana 750. A mí me salieron 7. Pero sí tiene los mismos datos que aquí. Si de pronto tiene otros Los mismos salarios, datos. si tiene otros datos, pues obviamente pues va a variar el resultado. Pero por ejemplo aquí dice más de 2 salarios mínimos. Veamos cuántos son los 2 salarios. Voy a calcular aquí. Esto multiplicado por 2.
Los que ganen más de 1.755.000, aquí tenemos 1, 2 y 3. Aquí está el resultado 3. ¿Sí? Entonces, mira, aquí solamente esta operación, solo por verificar, ¿no? ¿Cuánto da dos salarios mínimos? Da 1.755.000. Verifica bien la función, de pronto haya algo que esté mal, no sé. Porque ahí es imposible que dé 7. Solamente que haya digitado otros ceros de más ahí. Cuando uno digita los datos, por ejemplo, en los 2 millones, yo lo coloco el 2 y 6 ceros, ¿no? Si usted coloca 6, 7, 8 ceros, pues ya no sería 2 millones, ¿no? Puede ser de que el error esté por ahí, ¿no? De que haya digitado los decimales y los esté cogiendo como enteros, ¿no? Entonces verifiquen bien si están bien colocados los datos y si está bien digitada la función contar sí. ¿Está bien? Acá sí, profe. Bueno, entonces le doy enter y ahí me da que hay 3. De todas maneras, pues si a alguien no le sale, ahora si quieren nos puede compartir la pantalla y le podemos colaborar para verificar qué es lo que no tiene o pues esté fallando, ¿no? Quería es mirarlo. Bueno, dice nombre del empleado con mayor edad. Bueno, ¿Me puede mostrar de nuevo la fórmula? en esta siguiente que dice nombre del empleado con mayor edad, tenemos que hacer dos cálculos. Por un lado, tenemos que calcular cuál es la mayor edad, ¿no? Y luego, que ya tengamos la mayor edad, tenemos que decirle que busque cuál es ese empleado que tiene esa edad. ¿Sí? Entonces tocaría hacer esas dos cosas. Las dos cosas se las puede hacer en una sola fórmula, ¿no? Se las puede unir. Pero yo las voy a hacer por separado, pues para que ustedes se den cuenta. Cómo es el proceso. Bueno, entonces vamos a colocar acá que me calcule la mayor edad. ¿Cómo calculo la mayor edad de las que hay aquí? La función se llama max. Igual max saca el valor máximo de las edades. Entonces, de todas estas edades, calcula la mayor. La mayor es 53. Entonces vamos a decirle acá que busque, ¿vale? Igual, buscar dice valor buscado, sería este de aquí. Punto y coma.
Vector de comparación. Vector de comparación sería de estos. Y vector de resultado, me pasé, ¿no? Hasta aquí no. Y vector de resultado sería este de acá. Veamos si funciona, ¿no? Esta función sabe tener algunos problemitas, ¿no? Ahí dice que Carmen es la que tiene 53 años. Que es la que tiene mayor edad. Pero ¿qué tal si le cambiamos los datos aquí? Digamos que a Pedro le vamos a colocar 57 años. Entonces des en cuenta, mayor edad, 57. ¿Quién tiene 57 años? Acá me aparece Fabio. Entonces, esta buscar en general pues da algunos errores, ¿no? Cuando se cambian los datos sobre todo, ¿no? Voy a ver si se puede aquí ampliarle esto. Profe, a mí sí me dio. Control Z. Y si le vuelvo y le cambio y le pongo acá, ¿cuánto era que tenía? Bueno, pongámosle 40 años. Entonces dice 53, Carmen. Y si uno le cambia a otro, digamos que Carmen tiene 5. El de mayor edad es Pedro, 40. No sé si le sale acá a Pedro al cambiarle. No, a mí no, profe, a mí me da igual que usted. Sí, esta función tiene problemas, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar otra, que esta de aquí, esta sí no tiene pierde, esta sí es efectiva. Este es buscar B, este es buscar verticalmente, dice. Buscar B. Entonces, valor buscado, decimos que es este de aquí. Punto y coma. Matriz buscar en. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos que busque en esta matriz de aquí. Punto y coma. Y dice indicador de columnas. Queremos que nos muestre el nombre, que sería la primera columna. Y ordenado, que es la última opción, le ponemos falso. Ustedes se dan cuenta y dice falso, es una coincidencia exacta. Entonces, aquí, ¿qué le estamos diciendo? Buscar verticalmente H14, que es el 40. Entre B3 y C9. Entre B3 y C9, estoy cogiendo el nombre y la edad. Y como resultado que me muestre lo que hay en la columna 1. Y el resultado es exacto. Aquí des en cuenta que me genera un error. ¿A qué se debe el error? A que la búsqueda la hace sobre la primera columna. Eso tiene esta función. La búsqueda no la realiza aquí sobre cualquier columna, sino sobre la primera columna. Y des en cuenta que aquí, entre B3 y C9, la primera columna es el nombre. Si yo cambio esto, lo voy a mover aquí con clic sostenido para que quede sombreado desde edad y salario. Entonces ya coge entre C3 y D9. El valor buscado es 40 y le digo que me muestre el
resultado de la primera columna. Le doy Enter. Entonces des en cuenta que aquí sí la encuentra. Pero el problema es que me aparece la edad, ¿no? Y aquí le estoy pidiendo es el nombre del empleado con mayor edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, para arreglar este problemita, ¿sí me entienden de qué se trata? De que esta función busca, hace la búsqueda, pero sobre la primera columna. Entonces, este 40 lo está buscando en la primera columna que marqué, en esta. Y si yo le digo, por ejemplo, que aquí de esas columnas me muestre la segunda columna como resultado, entonces va a coger el que tiene 40 años y me va a mostrar la segunda columna, que es el salario. Mira, ahí está. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí para que esta función sirva... ¿No se le puede colocar la I? ¿Cómo? 1 y 2. ¿No se le puede colocar la I? Desde aquí, desde ID. Ajá, el nombre y edad. Colocar el ampersand, el 1, luego la I y luego el 2. Ahí, por ejemplo, yo podría cogerla toda la tabla, ¿no? De toda la tabla. Entonces, cuando yo le digo buscar al H14, él lo que va a buscar es este 40. Porque él está buscando es el empleado de mayor edad y la edad mayor está acá. Entonces, si yo le doy aquí, no me va a encontrar nada porque en la primera columna hay números del 1 al 7. ¿Ves? Entonces me da que no aparece el resultado, no existe. ¿Ya? Podría darle aquí, por ejemplo, que me ubique desde la primera hasta la tercera. Y no resulta. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es un truco, miren. Aquí el problema está en este pedacito de aquí. Que la búsqueda la realiza sobre una tabla y él va a coger la primera columna para buscar la edad. Entonces vamos a modificar esta tabla y le vamos a dar aquí antes del nombre que aparezca la edad. Entonces voy a hacer esto, mire. Marco la columna B con clic y le doy control y el signo más. Entonces ahí estoy insertando una columna. Lo mismo se puede hacer si ustedes cogen esta columna que está marcada y le dan clic derecho. Y le dan insertar, ¿no? Produce el mismo efecto, pues inserta una columna. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En esta columna B voy a copiar las edades. Pero las voy a copiar con una fórmula. Le voy a decir igual de 3. Y le doy Enter. Entonces, mire, ya copia esto. Y si copio esta fórmula hacia abajo, va a copiar el resto de edades. ¿Sí, mira? Queda 23, 27, ¿ya? Como está la edad ya queda antes que el nombre, pues ya puedo realizar la búsqueda. Entonces aquí ya me queda fácil, mire. Entonces buscar entre esta columna B y el nombre nada más. Ahí. Que busque el valor de la edad máxima, que en este caso queda en I14, y que me muestre la columna 2, que sería el nombre. Y falso significa coincidencia exacta. Entonces miren, ahí dice la persona de mayor edad es Pedro, que tiene 40 años. ¿Ya? Variemos la edad, por ejemplo, coloquemos a Olivia. Coloquémosle que tiene 47 años. Entonces acá, entonces en cuenta que este hace el cálculo acá. La mayor edad es 47 y él busca aquí y
dice buscar I14, que es 47. Dentro de este rango, y que me muestre la segunda columna que estoy marcando, que sería esto. Entonces ahí sí me muestra el resultado. ¿Sí, mira? Nombre del empleado con mayor edad, pues ella me lo está indicando. Si yo cambio, por ejemplo, aquí y le coloco Olivia 47, pues automáticamente cambio esto de acá porque está con una fórmula, ¿no? Me va a copiar siempre lo que está aquí y acá. ¿Cuál es la fórmula, profe? Puede ser ver la fórmula. Simplemente es igual de 3. O sea, igual el valor que está No, aquí, la ¿no? de Digamos nombre del empleado de mayor edad, profe. ¿Está de acá abajo? Sí, sí, es que no me da. Ya, profe, gracias. Bueno. Y ahora el último. Dice, nombre y salario del empleado con menor remuneración. Bueno, antes de continuar en vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer que esta fórmula que aparece aquí la vamos a hacer de que funcione, pero sin necesidad de tener otra celda auxiliar. Lo que vamos a hacer es mezclar las dos fórmulas para que aquí de una vez me haga el cálculo de la edad mayor y me haga la búsqueda. Entonces, des en cuenta que este I14 coge este valor de aquí. Veamos entonces este valor de acá, que es lo que tiene aquí. Dice max, ¿no? Max, el valor máximo entre D3 y D9. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a eliminar esto, bueno, dejémoslo aquí mientras funciona. Max de 3 de 9, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es que en vez de colocar este I14, voy a combinar esta función con la otra y le voy a decir aquí que me haga una búsqueda. Entonces le coloco aquí max. Y entre paréntesis, el valor máximo de estos datos. Y le doy enter. Entonces se encuentra que él encuentra. Y esto de acá ya no lo necesito. Yo lo puedo borrar.
porque la fórmula ya trabaja sola. Mire. Busca el máximo y ahí realiza la operación. Si quedaron combinadas. Entonces, si yo puedo aquí variar algo, por ejemplo, Juan le pongo 52 años. Profe. 60. Profe, qué pena, ¿puede colocar la fórmula? Sí, pues aquí le podemos poner 60, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, este de 29, pongámosle 63 años, ¿eh? Miren, y automáticamente lo busca y dice que es Ricardo, ¿no? Coloquemos la fórmula. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta que antes utilizaba yo aquí una celda auxiliar, que era aquí el que había calculado el máximo, ¿no? ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a hacer esta de acá, y es algo similar, ¿no? Es algo similar a esto que hice aquí, miren. Es una unión de varios textos. Pero, lo que vamos a hacer aquí es el nombre y el salario del empleado con menos remuneración que aparezca aquí abajo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer aquí menor remuneración. Y lo calculo ¿con qué columna? Con E. Con la columna E, ¿no es cierto? Entonces sería min, paréntesis, ahí está la menor remuneración, ya la calculó. Entonces yo ya puedo buscar aquí el nombre y el salario del empleado con menor remuneración. El salario pues ya está, es este, ¿no? Pero el nombre sería como igual. Ah, bueno, sí, buscar B, ¿no? Buscar B. Pero, ¿será que resulta eso o no resulta? Si yo hago con buscar B. Para que me muestre el nombre del empleado. ¿Qué dicen ustedes? Se coge de nombre. De nombre, pues. Yo les dije ¿Por que... qué no se lo puede hacer como la anterior? Nombre de ¿Cómo? empleado Como con la mayor edad. anterior. Sí, claro, es que es igual a la anterior. ¿Pero qué hice para que la anterior funcione?
tuvo que insertar otra columna antes del nombre. Claro, tengo que insertar otra columna, ¿no? Entonces, ¿por qué toca hacer eso? Porque ese buscar B lo que hace es buscar sobre la primera columna. La búsqueda la hace en la primera columna. Entonces, si insertemos otra aquí, lo voy a hacer con el menú. La marco, insertar. Le voy a decir aquí, igual al salario. Aquí me aparece esos signos de números, pero en realidad pues aquí está copiado el dato, ¿no? Sería este, F3. Si yo copio esta fórmula hacia abajo, entonces ya me copia todos los salarios. Si yo modifico algún salario de estos, por ejemplo este de aquí, dice 2.340.000, voy a poner 1.800.000. Entonces miren que automáticamente se cambia. Bueno, ya sabemos que en esta columna está almacenado eso. Lo voy a cerrar aquí para que no ocupe mucho espacio. Este también se puede hacerlo más pequeño. Eso no importa que aparezca así, pues ya sabemos que ahí están los valores. Entonces vamos a hacer aquí la búsqueda. Le coloco igual. Buscar B. Paréntesis. Valor buscado es esto. Que es la menor remuneración. Sería J15. Buscar en. La matriz buscar en sería desde acá hasta el nombre. Pero ya saben que la búsqueda la realiza sobre la primera columna, por eso me tocó insertar eso ahí. Pero necesitamos que nos presente el nombre. ¿El nombre en qué columna está? Tercera, profe. En la tercera columna, ¿no? Entonces me toca ponerle el 3 ahí. Y le ponemos ordenado. Colocamos falso. Para que sea una búsqueda exacta. Le damos Enter. Y allá me resulta. El nombre y el salario del empleado con menor remuneración es Juan. ¿Qué devenga? Vemos de la fórmula. 750. Profe, y también la fórmula de los 750.000. ¿Ya? Bueno. Entonces, la idea es que aquí yo voy a colocar un mensaje que me diga, así como está acá. Fabio devenga tal. Pero debe decirme el nombre del empleado, que en este caso sería Juan. Entonces aquí debería aparecer Juan, dice nombre y salario, ¿no? Juan devenga 750.000, que es el empleado con menor remuneración.
Eso debería aparecer aquí. Bueno, antes de continuar, estas dos columnas que están aquí, como ustedes se dan cuenta, pues están funcionando, pero pues no nos quedaría mal esa tabla con datos repetidos, ¿no? Tener aquí salario y acá salario, aquí edad y acá edad. Entonces lo que voy a hacer es ocultarlas. Las marco, la B y la C. Y le digo ocultar. ¿Ya? Entonces miren, por más de que esté oculto, eso está funcionando normal, ¿no? Porque las columnas existen, pero pues no se las mira, solamente están ocultas. Bueno, entonces aquí abajo voy a colocar el mensaje. Entonces el mensaje va a decir Juan, que está aquí. Comillas, y le voy a dar un espacio para que no se me pegue, pues para separarlo un poquito, ¿no? Es el espacio. Devenga, y otro espacio, comillas. ¿Cuánto devenga? Sería esta de acá, la menor remuneración. Coloco otra I. Comillas. Y dentro de las comillas va otro espacio porque si ya sería el texto. Como menor remuneración. Pues ahí dice G15 y devenga J15 como menor remuneración. Y ahí dice Juan devenga 750.000 como menor remuneración. Vámosle el sueldo a esto. Vámosle Profe, y acá aparece 1.700.000. Tienen diferente configuración regional, ¿no? Entonces aquí, si están en Windows 10, pues si están en otro Windows también, ¿no? Es en el panel de control, entran al panel de control y configuración. Aquí en Windows 10, pues aquí directo del botón inicio, sale aquí configuración. De aquí vamos a hora e idioma. Acá arriba dice opciones de configuración relacionadas, fecha, hora y formato regional. Configuración del idioma administrativo. Español Latinoamérica. A ver, veamos si cambia aquí. Que está en formatos español Latinoamérica. Músico de español Colombia. Español Colombia. Y aceptar. Ah, ya. Ahí ya cambió, miren. Sale encima de pesos. La configuración de moneda que utilizamos aquí en Colombia. Listo, entonces miremos esta última fórmula cómo quedó. Ahí quedó así. Dice G15 devenga, ahí le dimos formato de moneda, pues para que aparezca con puntos decimales, signo de pesos y todo. J15
como menor remuneración. Si no le poníamos esa función moneda, pues aparecía solo el 940, sin ningún formato, ¿no? Ni signo de pesos ni nada. Bueno, pero esto de aquí, al igual que el anterior, no me hace falta. O sea, esto los coloqué como unas celdas auxiliares, ¿no? ¿Cómo? La fórmula de nuevo. ¿Esta? Miren que esta fórmula que está aquí, o esta concatenación de caracteres, utiliza en forma temporal, digámoslo así, o en forma auxiliar, el valor de esta celda que es G15 y el valor de esta celda que es J15, ¿se dan cuenta? Pero yo podría modificar toda esta fórmula y en vez de ponerle aquí G15, le coloco la fórmula que está acá, y en vez de colocarle aquí J15, le voy a colocar la fórmula que está acá. Entonces ya me quedaría una sola. Para hacer esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a aprovechar que estoy aquí y voy a copiar todo esto. Así. Voy a copiarla igualita, así como está. Control C. Y la voy a ubicar aquí abajo. Control V. Ahí está la misma. Lo que vamos a cambiar ahora es que aquí, en vez de colocar G15, voy a colocar la fórmula que está aquí. Toda esta fórmula la voy a copiar de aquí. Buscar B, todo esto. Control C. Y la voy a pegar acá. En lugar de G15. Ahí está, buscar B, todo esto. Todo eso ya me genera un resultado. Y acá donde dice J15, también le voy a cambiar, le voy a poner esta fórmula que está aquí. Dice min F3, F9. Voy a coger, copiarlo con control C. Me ubico acá. Y le coloco aquí donde decía J15 la fórmula. Entonces ahí dice min F3, F9. Entonces se dan cuenta que así como está escrita esta última, ya no necesita celdas auxiliares, ¿no? Porque aquí hace todo. Hace la búsqueda y encuentra el nombre. Pero hay otra cosa aquí también. Que este buscar B, ¿se dan cuenta? Está utilizando J15. Miren, aquí aparece en azul. Entonces aquí, en J15, ¿qué fórmula iba? Igual min. Esa, ¿no? Eso, entonces donde decía J15 me toca modificarlo y dejarlo así. Para todo, digamos, en toda la fórmula desaparezco esas dos. Donde decía J15, min F3, F9. Y donde decía G15, pues va todo este buscar. Ahí ya queda funcionando en forma autónoma, sin dependencia de otras celdas. Miren que si yo borro esto de aquí, suprimir, ya no se me altera para nada esto de acá abajo, miren. Silvio de Venga, si yo modifico esto de acá arriba, y le doy la menor remuneración, a ver cuál era Silvio, ¿no? 940. Voy a darle la menor remuneración a Olivia. Digamos que gana 670,000 pesos. Entonces lo actualiza. Miren, Olivia devenga 670,000 pesos como menor remuneración. En cambio, esta de acá, como si dependía de estas celdas, miren, al borrarlas, pues ya no funciona. Entonces esta también la voy a eliminar y quedaría ahí. ¿Listo?
Entonces van a mirarla ahí si quieren copiarla, colocarle un pantallazo o lo que sea, pues ahí la tienen. Esa concatenación que quedó muy completa, ¿no? Porque además de que le colocamos las fórmulas, una función dentro de la concatenación, por la pregunta que hizo el compañero, pues también encontramos esta función que se llama moneda, que le da formato a un texto, ¿no? Entonces aquí le da formato de moneda para poderlo visualizar como está acá arriba. Bueno, lo importante aquí es que entendamos el ejercicio que hicimos, ¿no? Aquí tenemos la tabla. Vamos a dar un breve recuento de lo que hicimos. Tenemos esta tabla, este de aquí, el ID, es una identificación del empleado. Aquí están los nombres, aquí están las edades y acá está el salario. Acá le colocamos número de hijos también. Aquí tiene una característica especial que el número de hijos, los que no tienen hijos, pues aparece en blanco. Y los que sí tienen, pues aparece un número. Acá tenemos el valor del salario mínimo actual. Y aquí tenemos las preguntas. Dice número de empleados menores de 30 años. Entonces, cuenta, ¿no? Cuenta cuántos cumplen con esa condición. Contar, ¿no? Contar punto sí es esta. Y la condición va entre comillas, ¿no? Es una cadena de texto. ¿Cuántos empleados tienen hijos? Entonces aquí, pues con la función contar, pues él cuenta en donde hay números, ¿no? Ustedes se dieron cuenta, si yo le coloco un 0 aquí, pues me lo cuenta. Entonces, esta opción contar sirve por lo que aquí están estos espacios vacíos, ¿no? Si le colocara 0, entonces sí tocaría utilizar lo anterior, que era contar punto sí, entre G3 y G9, sea mayor que 0, pues para que cuente solo los que tienen de un hijo hacia arriba. Número de empleados que devengan más de 2 salarios mínimos. Entonces aquí tenemos los salarios y la condición es que sea mayor que 2 por J2. Pero esto de aquí como va entre comillas, entonces toca entre comillas poner el signo mayor. Aquí yo podría colocar el número, ¿no? Por ejemplo, colocar este número de aquí y daría lo mismo, mira. Mayor que 1, 7, 55, 606. Podría escribirlo así y no colocar esto. Voy a dar control X. ¿Sí? 1, 7, 55, 606. Y ahí me dice que hay 2 que devengan más de 1.755.000, que son Carmen, a ver, 1.755.000. Son Ricardo y Fabio, ¿no? Son los dos. La desventaja de esta forma es que si cambia el salario mínimo, pues esto no se va a modificar, porque eso está estático aquí, ¿no? El valor de esto. Voy a dar control Z, para que quede como antes. Control Z, control Z. Eso es. En cambio ahí si se modifica el salario mínimo, por ejemplo que el salario mínimo esté 1.500.000, pues ya me dice 1 gana de más de 3 millones, que es Ricardo, control Z. Ahí lo dejo como está. Y el último dice nombre y salario del empleado con menor remuneración. Aquí hicimos esta concatenación, que decimos que busque todo esto, valor mínimo, que busque el nombre
O sea, que está en la tercera columna, ustedes ya saben que hay dos columnas ocultas aquí. Que devenga, y es el valor mínimo en formato de moneda. Listo. Y eso quedaría hasta ahí.